el canal 28 de TV Red, 41 de Claro y la señal abierta por el canal 2. Y también en la radio de 1940, acompañándole, discúlpenme, ay, tanto gritar con el partido de Chile, viejo. Pero gritar al revés, no los goles, juga. Ya. En el 960 la amplitud modulada para toda la Patagonia chilena-argentina, 96.5 Punta Arenas por venir y 98.5 Puerto Natales, Última Esperanza. Lindo, Última Esperanza. Ya, equipo completo. El capitán, Leito Busto. ¿Ah? El bravo de la jornada. Buenas noches, el Control Master. Lo alto a Camilo Jerez. ¿Ah? La Alexis Sánchez. Mi productora Alejandra Vera Moya, que anda en la República Argentina, recorriendo sus raíces. Y el departamento de prensa que sigue trabajando ahí, la Guille Tené. Está solita la Guille. Ya, leo. La entera noche llena, Aristóteles España. Este se llama El tema del poder. Mira, dice así. En un trozo de aire y de fuera no vienen. Con veneno las chilenas, con su azufre y la pistola. No traes la palabra de los rubios. ¡Ey, corazón! El jazz tiene un diente de Atahualpa. Chico, a pedacitos nos cuelgan en los museos, pues nos tiran los muchos a torturadores, en pálido. Pero enfermo de individuo, nadie cree en la revolución. Con la mueca viven los inútiles, los poetas a veces. Me escupen en la boca, el pene, las orejas, los sentidos. Huyen por las paredes de la habitación orwelliana. Me dicen chilenito aplastado del fascismo. Ouija. Comercian los cerdos con mi amor en la usera. Y viene la historia con un soldado, con una señorita. Entierran sus meados frente a toda la derrota y hablan con barrotes de americanos. Son todo post, neo, anti. Te quebran el sexo a pura felicidad. Paisano, muerte. Fuerte, ¿ah? La reflexión de El Tote España en esta entera noche llena en su libro. Ya. 74 días, 1 hora, 56 minutos y 10 segundos quedan para la elección presidencial, parlamentaria y de core. Le voy a dar la bienvenida al candidato del Partido Comunista, mi amigo Pancho Alarcón, el candidato obrero en esta vuelta. Pancho, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, muchas gracias. Un saludo también para los auditores. Nuestro control que siempre está... Sí, pues nuestro capitán de equipo. Parece que el único que está a esta hora al pie del cañón, ¿cierto? Al pie del cañón. Y ya más de 30 años en la radio. Entonces va a tener, tiene que ser estimulado. Así es. Oye, Pancho, bueno, antes de pasar al tema político, lamentable la selección, 2 fechas que no ganamos nada. Bueno, este es un país bastante exitista, ¿no? Pero creo que el equipo ha ido perdiendo un poco la mística. Mística que también se necesita en la política, porque hoy día veo una campaña bien revuelta, no solo el tema parlamentario, la presidencial. Veo autoridades de gobierno que de repente ya bajaron la cortina, la persiana y dijeron, pucha, acá ya se viene Piñera y se deja manejar por las encuestas. Está faltando mística hoy día al ser humano, no solo en el tema deportivo, sino también en la actividad política, para trabajar esos proyectos como se pensaban antes los candidatos. Sí, mira, bueno, a propósito del tema de la selección, igual vi, hay una, a mí quiero acotar con esto, no sé si tuviste la película de Mandela respecto al tema de los triunfos. Sí. Cuando habla del fútbol americano, Sí, del rugby. Y él hace ahí un esfuerzo bien importante que tiene que ver con el tema del apartheid, el racismo, pero además como un pueblo desmoralizado en alguna medida, él usa el deporte, digamos, en el buen sentido de la palabra, para lograr que se despierten ahí sentimientos, no solamente patrióticos, sino terminar con algunas secuelas de lo que es saliendo de lo que fue el apartheid. Y acá nosotros también hemos vivido, yo diría, largamente un proceso, una transición tan... que ha durado tanto y que no ha terminado, digamos, con instalar este famoso eslogan que se propuso en algún momento, ¿cierto? De la alegría ya viene. Claro. Y se ha demorado mucho. Y creo que eso en alguna medida la selección chilena ha jugado un papel estos últimos años, ¿cierto? Le ha dado al país la posibilidad de ser visibilizado en este deporte tan popular como lo es el fútbol.
y juega un papel, y obviamente que estas dos derrotas nos traen un balde de agua fría, porque todos esperábamos, teniendo grandes jugadores, llegar, cierto, casi invicto, pero la realidad es otra, y creo que también ocurre, como lo dices tú, haciendo un parangón o un paralelo en la política. Pero yo creo que también uno tiene que aprender, ¿cierto?, del camino recorrido, de la historia, de la experiencia, y dar cuenta de algunos elementos que son importantes y rescatar otros. Y me quedo, por ejemplo, creo que lo comentamos en algún momento, pero me quedo cuando se hace esta crítica tan, yo diría, liviana respecto de la vieja política. Claro. Y quiero rescatar allí, ¿cierto?, cómo esa vieja política, por ejemplo, tuvimos ministros en el gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular, como Mireya Baltra, Carmen Lazo, obreras, trabajadoras, tuvimos alcaldes, regidores que eran obreros, que eran trabajadores, dirigentes, y que jugaron un papel importante y relevante en ese proceso, y que además decir también que salían de su trabajo normal, ¿cierto? En el caso de Agüero, siempre recuerdo, salía del turno de estibadores y se iba al municipio. Claro. Y no recibía ni un peso. Exacto. Por ser alcalde. Entonces, yo creo que esa vieja política es la que hoy día hace falta. Sí, pues. Pancho, en ese sentido, ¿cómo ves el tema parlamentario en el caso de que llegues el 11 de marzo? Yo he dicho que es excesivo el sueldo, la dieta parlamentaria, más los asesores y todo lo que cuenta. ¿Estarías de acuerdo para un proyecto de ley de poder rebajar la dieta, la más alta en Latinoamérica? Bueno, por supuesto, yo creo que nosotros tenemos que jugar un papel y marcar la diferencia respecto de ese tema, que yo diría es grave porque la mirada, ¿cierto?, de nuestro pueblo respecto de ese tema tan crudo, ¿cierto?, y tan visible, no puede ser. O sea, no puede ser que nosotros veamos que tengamos hoy día en el Parlamento dietas que superan largamente hasta países desarrollados, incluso como los Estados Unidos. Claro. Por lo tanto, sin duda que nuestra disposición a trabajar en ese terreno, nadie dice que la gente no deba cobrar un sueldo, pero que tiene que estar también ajustado a la realidad, claro. O sea, a la realidad del país. Sobre todo cuando esta derecha que critica tanto, ¿cierto?, el bajo crecimiento, no sé si esta derecha está disponible para bajar la dieta parlamentaria, que creo que sería un buen tema, sí, en el debate. Pero eso ha llevado también a que los parlamentarios hoy en día, con esa gran dieta, pierdan la realidad de lo que está ocurriendo en el país. Vivan en una burbuja, y lo he dicho insistentemente en esto. Los parlamentarios hoy día, ni uno de sus hijos va a una educación municipalizada. Ellos, ni uno tiene FONASA. Ellos no saben lo que es un kilo de pan, no saben lo que es comprar una cañería para que para tu lavamanos. Entonces, en ese sentido, cuando no aterrizas con la realidad, obviamente que vas a ir legislando leyes que de repente no van a tener el cálculo, o van a tener solamente un cálculo electoral para ellos, pero no para la ciudadanía. Por supuesto, hay una gran distancia en el conocimiento hoy día de la realidad por parte de las autoridades y de los parlamentarios. Y solo acotar con esto, mira, este gobierno que ha impulsado un proceso o inició un proceso de reforma, yo diría que era el momento de que los parlamentarios demostraran esa disposición en lo terrenal, en sus lugares o en sus distritos. No vimos a ningún parlamentario durante estos 3 años y medio de nuestra región convocando a los trabajadores de la educación, convocando a los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados para debatir sobre el proyecto de reforma, convocando sobre el tema de la ley sobre impuestos, ¿cierto?, la reforma tributaria. Por lo tanto, no los vimos haciendo el ejercicio o aprovechando esta oportunidad que estaba dando el gobierno, mal, bien, más o menos, etcétera, pero no vimos a ningún parlamentario diciéndole a la ciudadanía: conversemos de estos temas, que esto es lo que estamos hoy día discutiendo en el Parlamento, quiero tener su opinión. Claro. Yo diría, se actúa como iluminado. Exacto. Se actúa como pensando que
lo que envía, no importa cuál gobierno sea, al Parlamento, y los parlamentarios son los únicos que tienen hoy día la potestad de discutir sobre eso. No incorporan a la ciudadanía. Se habla mucho de participación, de todos los parlamentarios de nuestra región, todos hablan de participación. Pero ¿cuál es la participación concreta que le han ofrecido a la ciudadanía cuando se está legislando? Nada. ¿Ah? No hemos visto ese ejercicio. Entonces, eso da cuenta de el aislamiento que produce no solamente este tema de las dietas parlamentarias, de las grandes remuneraciones, sino en el contexto cotidiano de la vida. ¿Qué puede hablar un parlamentario, por ejemplo, hoy día, esta semana? Aquí ya se está hablando de que se subió el costo del pasaje del colectivo. Sí, pues. Y eso también va a tener un impacto. Claro. Y la gente está hablando de eso. Claro. ¿Ya? Nosotros no vamos a decirle a la gente de los colectivos, usted no tiene derecho. Sabemos que esto cada cierto tiempo ocurre. Claro. Pero ¿cuál es la postura? ¿Cuál es la iniciativa Claro, que pueden buscar una generar? fórmula que Sí. sea fondos del espejo del Transantiago, qué sé yo, pero no quedar ahí en el silencio. Claro. Entonces yo te diría que esa distancia se produce sobre todo porque también hay indolencia. Y hay indolencia no solamente de quienes hoy día están en el Parlamento respecto a estos temas, sino yo también diría de las autoridades propias. No hemos visto un ejercicio, digamos, cercano con la ciudadanía de haber, yo diría, aprovechado esta oportunidad de, cuando se abren los debates, de incorporar a la gente. Si uno conversa en la calle, en su trabajo, y la gente opina, la gente está comentando lo que está ocurriendo en nuestro país, pero no tiene, yo diría, no tiene un camino, no hay un camino, o nadie ha facilitado un camino para que eso ocurra. Y creo que esa ausencia de que es un compromiso que debieran asumir los parlamentarios, que es un compromiso que debe asumir la autoridad, hoy día no está visible, no es visible. Y no ha sido visible no solamente en este gobierno, sino no ha sido visible en todos estos 25, casi 30 años, ¿cierto?, de democracia. Y eso ha provocado un tremendo aislamiento y ha surgido este concepto de la clase política, ¿cierto? Hoy día prácticamente la clase política se ha transformado en una especie de casta que es la que determina qué ocurre o no ocurre en nuestro país desde el punto de vista de la legislación. Y eso es grave y eso también ha provocado cierto malestar, este enojo de nuestro pueblo respecto de la forma de cómo hacer política, porque no se siente parte de esto. Si aquí las decisiones que se toman no son debatidas o discutidas, ¿cierto?, con estas mayorías que realmente necesitamos. O sea, nosotros hoy día como lista, ¿cierto?, nos llamamos fuerza de mayoría. Queremos representar a esas mayorías, pero para que podamos representar a esa mayoría tenemos que juntarnos con esa mayoría. Claro. Incluso con esa mayoría que hoy día es crítica de lo que está viviendo nuestro país. Claro. Y ese es otro de los temas, porque hoy día la política también algunos creen que se maneja todo por las redes sociales, mucho Facebook, mucho Twitter, pero el verdadero liderazgo de la ciudadanía se gana en la calle, Pancho, conversando con la gente, viendo ahí, sabiendo el face to face, el cara a cara, de lo que quiere la gente, de sus necesidades y también de las falencias que tenemos hoy día. Mira, yo te diría que eso es un tema, digamos, y es lo central. Ese aprendizaje que uno hace, sobre todo, y que hemos hecho al calor de estar vinculados, sobre todo con las organizaciones sindicales, nos ha dado, ¿cierto?, yo diría, una panorámica de conocer un poco distintas realidades de los trabajadores portuarios, de los trabajadores y trabajadoras de la pesca artesanal, de los servicios que han sido externalizados, precarizados, ¿cierto?, en este sistema económico que pregona la libertad neoliberal de los negocios, pero que ha generado, ¿cierto?, grandes injusticias y grandes inequidades también en lo remuneracional, en la estabilidad laboral. Y cuando uno se da cuenta o conoce esa realidad, obviamente que puede también hacer un aporte en términos de lo que las personas están demandando hoy día. Y muchas cosas son tan sencillas o tan, yo diría, son tan factibles también de resolver. Hay cosas que se pueden resolver aquí mismo en nuestra región. Mira, hoy día sale que los buses amarillos van a dejar de circular, claro, porque a través de estos fondos de espejo se va a hacer una licitación. Claro.
¿Y qué pasa con los choferes sin pega? Claro, pero tú sabes también que el municipio tiene no hay la ley de municipalidades no inhabilita al municipio ni le prohíbe al municipio generar o crear estos servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario licitarlos. Lo mismo pasa con la basura, con áreas verdes, no se necesitan ser licitados para que otro lucre y más encima se explote en grandes negocios. En un negociado. Claro. Entonces, ahí damos cuenta de una situación que puede ser resuelta de otra manera, pero no, acudimos a esta situación que va a provocar precarización en el empleo a esos nuevos trabajadores, que más encima va a provocar cesantía a estos trabajadores actuales que manejan esos buses. O sea, ningún criterio. Entonces, esas cosas se pueden resolver, y se pueden resolver en la medida también que las autoridades, yo diría, conozcan también cómo funciona este sistema. Si este sistema evidentemente está hecho para los grandes grupos económicos, pero también para, como te dijera, provocar esta situación de injusticia con las trabajadoras, con los trabajadores, y que se pueden resolver de manera, yo diría, incluso más humana. O sea, tenemos, por ejemplo, también en el municipio una gran cantidad de trabajadores que ha vivido por muchos años, pero por situaciones particulares de estos planes de absorción de cesantía, y hoy día el alcalde que hizo buscar un mecanismo que se escuda o usa la Contraloría como escudo para decirle: no, yo no puedo contratar a tanta gente, ustedes no pueden estar en estos proyectos porque tienen que tener el 40% de vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Sí, Chuta, me enredé, vulnerabilidad. Pero eso se puede resolver cuando los criterios que se aplican no sean esos criterios que son discriminatorios también. Claro. Porque son discriminatorios, o sea, están dejando a otras personas fuera, o están dejando a estas personas que por años han vivido esto, y ojo, y no lo hacen porque no quieran trabajar en otro lado, sino porque tienen situaciones personales, familiares, de salud, etcétera, pero necesitan tener un ingreso. Entonces, esas situaciones se pueden resolver, pero falta la voluntad, ¿cierto?, aquí en este caso del alcalde. Y creo que también ha faltado la voluntad de aterrizar un poco la política que hacemos a la realidad que, como bien tú decías, a la realidad que hoy día nos plantea la ciudadanía. ¿Y qué nos falta hoy día? ¿Qué nos falta? En una región que ha habido una tremenda inversión pública y que, ojo, esta es la región del país con mayor tasa de crecimiento anual producto de esa inversión pública. No es porque los privados acá o las grandes empresas estén aportando al desarrollo de Magallanes, y aquí el Estado es el que ha puesto la mayor cantidad de recursos precisamente para generar estas infraestructuras que se han instalado en nuestra región. Cosa que ocurre todo lo contrario en otras regiones del país. Y ojo, y a Contrapelo no se le exige nada, no se le exige nada. Mira, hace unos días atrás estuvimos reunidos con los dirigentes de los trabajadores del sindicato de la Empresa Nacional del Petróleo. Ellos nos hicieron una entrega de una propuesta, yo diría muy interesante, que está relacionado con el tema energético, con la posibilidad y la capacidad que necesita desarrollar ENAP para explotar este gas no convencional que hoy día existen en reservas, ¿cierto?, sobre 8 trillones, lo que significa que de metros cúbicos de gas no convencional, pero lo que significa que eso puede cubrir la demanda de Chile por 20 años, de Chile, no solamente de Magallanes, de Chile. Es decir, estamos hablando de la posibilidad de lograr que el Estado chileno tenga la capacidad de ser independiente en términos energéticos, claro, respecto usando el gas. Y hay una propuesta que hacen los trabajadores en función de la experiencia, del conocimiento que tienen, y que es que precisamente hay que hacer una inversión inicial, que es instalar una planta de licuefacción, nos planteaban, y que es necesario hacer esa inversión precisamente para bajar los costos de producción y poder lograr que el país tenga, ¿cierto?, una energía también más limpia, y la posibilidad, ¿cierto?, de tener esta independencia. Yo creo que eso es ese es el camino. Es una gran noticia, ¿cierto? Y vemos también que los trabajadores hacen su propio aporte en términos de su conocimiento del rubro en que se desempeña. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a escuchar. O sea, que hoy día
los trabajadores cuando están organizados también son capaces no solamente de decir necesito estabilidad laboral, necesito mejorar mi sueldo, pero también puede aportar al desarrollo del país con su opinión. Pero cuando los trabajadores, Pancho, tienen estas buenas ideas, porque es una buena idea, absolutamente, los Illuminatis hacen oídos sordos. Los gerentes, el gobierno, todo porque viene una propuesta de los trabajadores. Recordemos que en en el periodo de Sebastián Piñera, en la misma NAP se echaron 350 trabajadores. Piñera ha dicho públicamente hoy día que tanto ENAP como Codelco lo que necesita es robotización, que la modernidad hoy día está llevando a la robotización. O sea, vamos a tener robots en vez de operadores, gente que lleva años en estos temas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué desarrollo? O sea, la balanza está entonces, el desarrollo de un país se va a dar solamente por los números económicos o por el desarrollo personal o por el desarrollo de las personas. Bueno, ese es un tema no menor, ¿cierto? En este debate que hoy día se inicia con esta campaña, la posibilidad de precisamente discutir sobre diferentes áreas, propuestas, sobre el tema de economía, sobre el tema político, pero sobre todo el quehacer o qué vamos a poner en el centro, en definitiva, del desarrollo de nuestro país. O sea, hoy por hoy hemos estado preocupados solamente del crecimiento. Claro. Aquí solamente se habla de lucas, de cuántas lucas se van a invertir y cuál va a ser. El cobre y el dólar. Claro. Pero nunca se habla de, o se pone en el centro la situación, ¿cierto?, de las personas, del ser humano, no se pone en el centro del debate. El año pasado murieron 26.000 personas en lista de espera. Claro. En Chile. Entonces, hay temas mucho más importantes que el crecimiento. El país con lo que ha crecido, con lo que está creciendo, no ha perdido. Hoy día no hay pérdida en nuestro país. Obviamente no está creciendo al nivel que estaban acostumbrados estos grandes grupos económicos, ¿cierto?, de percibir estas grandes utilidades. Pero el país está creciendo, por lo tanto, entonces la preocupación tiene que ser también por mejorar la calidad de vida de las personas, preocuparse del tema de salud. Yo creo que hay avance o hay disposición que ha mostrado el gobierno regional respecto al tema de los especialistas, pero tiene que haber, ¿cierto?, aquí una generación o un cambio, ¿cierto?, en la política de salud pública. Tiene que haber un cambio que signifique precisamente enfrentar esa situación que tienen nuestras personas respecto a su salud. O sea, de estas largas listas de espera, hay que buscar, ¿cierto?, el camino que signifique financiar eso, pero financiarlo desde el punto de vista público, y no para que, como ocurre hoy día, ¿cierto?, que muchas veces cuando no tenemos al especialista tenemos que enviarlo a las clínicas privadas. Y financiar, ¿cierto?, a la clínica privada, cuando tenemos que darle prioridad, ¿cierto?, al servicio público, y el servicio público significa que tenemos que tener los especialistas que necesitemos o generar las condiciones, ¿cierto?, para traer, como se hace en algunas oportunidades, equipos determinados para atender, ¿cierto?, a una cantidad de pacientes en nuestro hospital. Yo creo que eso se puede hacer, pero se puede hacer cuando no solamente se manifieste la voluntad de hacerlo, sino que además se genere un plan y una propuesta y se cumple y se pongan las metas. Yo creo que otra señal que sí se ha dado en nuestra región y que encuentro también valorable e importante, nosotros teníamos un déficit habitacional enorme. Sí, pues. Y hoy día, a término del gobierno de la Bachelet, vamos a terminar con 4.000 soluciones habitacionales. Que podrán ser criticables o no respecto de las características, pero se ha avanzado, yo diría, mucho en ese terreno, porque mucha gente ha demandado, ¿cierto?, resolver esta situación, su situación habitacional. Por lo tanto, cuando ponemos en el centro, ¿cierto?, esas demandas y generamos las políticas, y si están los recursos, se avanza y vemos que eso es factible hacer. Por lo tanto, yo diría que lo que hoy día sí tenemos que poner en el centro, al calor de esta discusión que se abre con esta campaña, y que no sea solamente, como se dice, pensando en la votación, es poder discutir sobre estos temas, pero cómo involucramos también a la población, a la ciudadanía a este debate, y que la ciudadanía muchas veces también va a tener iniciativa o va a poder aportar, ¿cierto?, con ideas para avanzar. Y yo creo que esa es la gran tarea que te abre un proceso eleccionario. O sea,
poder juntarte con las personas y que las personas te puedan decir, oye, no, pero ¿y qué pasa con este tema? ¿Por qué no se ha enfrentado a la solución de tal o cual situación? Sí, y ojalá tengamos la posibilidad también, Pancho, entre esta gama de candidatos que lo hablábamos antes de empezar el programa, van a ser cuánto, 17, bueno, quedaron dos fueras, pero Ah, puede haber apelación. Candidatos entre todas las listas. Se pueda también debatir para la comunidad, po, porque filosóficamente tú vas a tener otro punto de vista de lo que pueda tener Sandra Mar o de lo que pueda tener no sé, pues, un candidato independiente o dentro de tu misma lista, de lo que sea Karim Bianchi, ¿me entiendes? Porque hoy día la filosofía del Partido Comunista, el cual representa, es un raigambre obrero absolutamente, también campesino e intelectual. De así nace, ¿no? mm. El partido. Y en ese sentido, la gente también quiere escuchar las distintas posiciones de cómo ve la sociedad al minuto de llegar al Congreso y de sentarse el 11 de marzo del 2018. Por supuesto, yo creo que este proceso reúne un par de características no menores. Una, el sistema electoral, que va a ser el mismo que usan los consejeros, los concejales, cifra repartidora, pero además se abre una gama importante de candidatos y candidatas. Y por lo tanto, eso yo diría que es bueno y yo diría que es saludable porque permite, ¿cierto?, conocer las distintas posiciones y que siempre van a estar acompañadas, ¿cierto?, de lo ideológico, porque yo diría incluso mucho cuando se habla de soy independiente, pero el tema es independiente ¿De de qué? qué, de Claro. dónde. Pero cuando tú te planteas respecto al tema económico, respecto al tema social, No o eres del tan tema, independiente. entonces ahí ya aparecen Claro, nuestras ciertas betas, digamos. claro. Sí, obviamente nosotros desde el Partido Comunista nos hemos caracterizado siempre por poner en el centro el tema de las y los trabajadores, de la clase obrera, de rescatar algunos conceptos. Fíjate que se nos ha metido mucho este tema de la clase media, ¿ah? Y resulta que cuando empieza a ver la clase media es la asalariada. Sí, po. Claro, que ganan unas lucas más, 350 lucas o 300 lucas, y ya algunos piensan que son clase media, pues son asalariados, son proletarios. El tema es que nos invadieron con las famosas tarjetas, nos dieron la posibilidad Claro. de endeudarnos, de amarrarnos, digamos, y de inhibirnos para dar la pelea muchas veces, Sí, po. porque cuando estás endeudado no vas a, como te dijera, no vas a protestar No, y hoy día uno va al, porque uno va al te tienen supermercado, amarrado, digamos. uno va al supermercado, Pancho, es increíble, nadie paga en efectivo, todos pagan con plástico. Ah, Porque claro, incluso la gente ya no tiene que comer para pagar en efectivo, como claro, era antes, claro, que los viejos juntaban sus chauchas y iban a hacer el pedido y en efectivo. claro, Hoy día lo tienes que hacer a 10 8 10 cuotas un pedido, que claro. en cualquier supermercado menos de 100 lucas, viejo, en una familia de 4 no te va a salir. Que es la realidad que se vive en Sí, el día a día, como tú dices. Entonces, esa clase media en definitiva sigue en la edad y jamás va a claro. seguir. Y a mí me llama absolutamente la atención el eslogan de Piñera, protección a la clase media. Mm, O sea, es como claro. bien, Yo diría bien que, incongruente. claro, es casi una burla porque precisamente quienes han instalado, cierto, fuertemente este mecanismo, este sistema económico desde el punto de vista del endeudamiento es precisamente el modelo neoliberal que vivimos, ¿cierto? Y ellos son los grandes, o sea, quienes están detrás de estas tarjetas de crédito son precisamente los 7 grupos económicos que hay en nuestro Sí, país, por los que son, Chicago Boys. ajá, Claro. ellos. Entonces, esa situación obviamente creo que va a entrar con fuerza en esta posibilidad de discutir sobre esos temas. Yo creo que hoy día nuestro país tiene condiciones para mejorar eh, instalar temas relevantes respecto del trabajo de los trabajadores. Creo que eso es factible hacerlo. Lo hemos visto en nuestra región respecto a esta gran alta inversión, pero creo que sí hay situaciones que faltan, yo diría, afinar. Y sobre todo es cómo le ponemos exigencia, ¿cierto?, al gran empresariado que se adjudica estas licitaciones, porque no sabemos cuál es el margen de utilidad. Mira, recordando esta reunión con los compañeros del sindicato NAP, hicimos también una pequeña memoria histórica. El Fondo de Desarrollo para Magallanes
que fue un logro, ¿cierto?, de los trabajadores a través del senador Ruiz de Giorgio, José Ruiz de Giorgio. Creo que hay que destacar eso. Es la única empresa que, siendo del Estado, aporta a la región. Claro. Y aporta con una buena cantidad. Hoy día hay acumulado sobre 9.000 millones de pesos en el gobierno regional, que son para inversión a nivel local. La pregunta es, ¿cuánto aporta el empresariado a nuestra región? ¿El empresariado privado a nuestra región? En realidad no aporta. Es una sangría para el Estado chileno, porque 126.000 millones de pesos todos los años es lo que el Estado, a través de la ley de excepción, le ley entrega. Navarino, ley 889, Entonces, todo. ahí tienes una lógica distinta. La empresa del Estado aporta, aun cuando le ha costado, ¿cierto? Pero sigue aportando. Y estas empresas que son subvencionadas en alguna medida por el Estado, que le entra libre a su caja esta cantidad de dinero a través de estos instrumentos, ¿cuál es el aporte? Malos empleos, empleos inestables, ¿cómo se llama? Cero aporte a la región, porque cuando van a donar, no sé, pues, a la Teletón o este tipo de eventos, todo de vuelta ahí, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, sí. aquí hay yo diría, hay una gran venta de ilusiones en términos de lo que, cuando de estas empresas hablan de responsabilidad social empresarial. Eso no existe. No existe. Entonces, obviamente que tenemos que hacer cambios profundos en el tema de cómo se tributa, o de si vamos a liberar o ponerle excepciones a este empresariado. Es necesario también ponerle condiciones. Sí. Porque estamos viviendo en una sociedad, lamentablemente, en nuestro país hoy día, que el mercado lo regula todo. Y cuando el mercado lo regula todo, Pancho, en definitiva las personas pasamos a ser robots. Porque pasamos a ser regulados, que tienes que tener un sueldo, que tienes que pagar esto, que las boletas, que... Entonces pasas a ser robotizado por el mercado también, en todo sentido. Eso te hace ser menos feliz, porque ya estás pensando en las deudas, que mañana te llega tu sueldo y vas a tener que pagarlo todo. Entonces, eso también trae una incongruencia. O sea, el otro día yo hablaba con un par de amigos y yo les contaba, o sea, que hace pocos días nació la nieta de Piñera, un nieto, y el cabro chico nació y ya le regalaron 2 empresas. Al tiro. ¿Y cómo se va a permitir eso hoy día? O sea, imagínate el nivel que estamos hablando. Es una locura. Es una locura. Es una locura. O sea, yo diría, eso da cuenta también de la ironía, ¿cierto?, del discurso que ostenta esta derecha, que no quiere perder, ¿cierto?, sus intereses, que no quiere perder, ¿cierto?, lo que ha logrado a través de este sistema. Por eso que también ha habido una crítica fuerte, ¿cierto?, a las posturas o propuestas que se están levantando desde la candidatura de Alejandro Guiller, y que en definitiva apuntan a poner en el centro temas más sensibles para la sociedad. Yo creo que lo importante hoy es pensar que se puede avanzar en la medida que también logremos incorporar realmente lo que la ciudadanía está demandando. Yo creo que el mayor esfuerzo hoy día de las candidaturas al Parlamento, a consejero regional, tienen que hacer un ejercicio de participación importante, de involucrarse con los trabajadores, con los jubilados, la gente que está hoy día pasando penurias, problemas, acercarse, digamos, para incorporarlos, pero para incorporar lo que ellos están demandando. Si en definitiva la sociedad lo que hoy día está pidiendo, como te digo, más allá de que si crecemos un punto más o menos, es que ponga en el centro, ¿cierto?, la situación que hoy día tiene las personas de nuestra comunidad. Y eso es lo esencial. Aquí no hay otra solución que no sea, ¿cierto?, lograr incorporar al debate público lo que hoy día la ciudadanía está poniendo en el centro de atención, y que no es más que la salud, la jubilación, las remuneraciones, las condiciones en que se trabaja, y podríamos seguir enumerando, ¿cierto? Pero creo que son esos 3 o 4 temas van a jugar un papel importante en estos meses de campaña. Perfecto. Finalmente, Pancho, hoy es 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena.
esta fecha se conmemora recordando a Bertolina Sisa. Y los amigos dirán, ¿quién es Bertolina Sisa? Bueno, Bertolina Sisa fue una aguerrida mujer aymara a fines del siglo XVIII. Esta mujer dio una dura pelea, comandaba ejércitos quechua y aymaras en la lucha contra las fuerzas españolas. Y en base a eso, desde el año 81 se conmemora el Día de la Mujer Indígena. Así que vaya también el homenaje para todas ellas. ¿Y cómo ves el tema indígena hoy día, Pancho, medio conflictuado con un posible paro de camioneros que al parecer se descartó, pero que nos vuelve a retroceder la máquina del tiempo a la época de la Unidad Popular, po? Mira, yo diría mientras el Estado chileno y el gobierno, o el gobierno que venga, no asuma un papel de reconocer que ha habido una usurpación territorial al pueblo mapuche, mientras no reconozcamos que nuestro país es pluricultural, plurinacional, que tenemos otras pueblos originarios que estaban antes que llegaran los españoles aquí y que tenían una forma de vida. Mientras no reconozcamos eso, sin duda que va a ser muy difícil avanzar en una solución que yo diría pasa primero por eso, y creo que eso está también instalado, no creo, sino que está instalado también en el programa de gobierno de Alejandro Guiller. Creo que es importante. Nosotros aquí mismo en nuestra región hemos sido o hemos aprendido de esta historia que significó prácticamente el exterminio de los pueblos Sí, pues. originarios de nuestra región. Por lo tanto, preocupante que estemos en estas condiciones en pleno siglo XXI, que yo diría se ponga o se anteponga estos grupos económicos de las forestales, de los camioneros, y que se produzcan estas situaciones y se responsabilice aún más al pueblo mapuche de esta situación. Yo creo que eso es grave porque no apunta precisamente a buscar la solución de este conflicto. Este conflicto va a ser superado cuando nos sentemos, ¿cierto?, de igual a igual y en las mismas condiciones, a dialogar, a conversar y a tomar en cuenta de que aquí la solución sin duda pasa por el reconocimiento a la demanda histórica, milenaria del pueblo mapuche. Perfecto. Pancho, agradecerte este espacio. Bueno, a seguir adelante con la campaña y está bien fuerte, ¿eh? Lo comentábamos. El pacto donde estás hoy día, ¿no es eso? La fuerza de mayoría. Está bien potente. Y diría yo que es la lista más potente de hoy día del que está compitiendo para el cupo parlamentario. Sí, o sea, nosotros creemos que hay condiciones precisamente para crecer en este proceso de candidatura, que la fuerza de la mayoría lleva una lista, por lo menos con 4 candidaturas que son, yo diría, conocidas, que han Claro. jugado un papel en otros procesos eleccionarios, etcétera. Así que es una elección sin duda abierta, pero también va a ser de un arduo debate. Y no quiero dejar de mencionar también que me acompañan en esta candidatura por el Partido Comunista como consejero regional a Dali Boleterovic, que es consejero actualmente en ejercicio, Jorge Ruiz de Natales, última aspirante, dirigente sindical, presidente provincial de la ANEF, y también el doctor Juan Buco, sí, cierto, que va como consejero regional también por Magallanes. Un saludo para ellos y decirles que tenemos toda la disposición. Y por último, invitarlos para quienes quieran participar. Este sábado vamos a estar reunidos en el primer piso del local del Partido Comunista, 1258. Vamos a hacer ahí un pequeño encuentro con las distintas candidaturas para conversar un poco de lo que queremos o de cómo vamos a enfrentar este proceso de campaña. ¿Desde qué hora? Desde las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Ya. Así que los invitamos a participar, a acompañarnos. Ya, Pancho, que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Leito, gusto. Vamos al corte y ya volvemos al segundo bloque de esta última conexión. Sigue la sintonía.